Una cosa que me da cuenta es que el humor y la poesía tienen en común que los dos guardan distancia. Si ves que me da un jamacuco, ¿vale? Por favor, llama al 112 ya. Es bastante bonito que la literatura y el humor estén sentadas a la misma mesa para conversar. Que empiece Belén. Bienvenidos a este nuevo episodio de Pasen y Sean, el videopodcast de posliderazgo en colaboración con CAT. En este episodio vamos a hablar del arte de la conversación y del poder de las narrativas, y va a estar con nosotros Belén Torregrosa y Dani de la Cámara. No os digo más, pasen y sean. Hoy vamos a hablar del arte de la conversación y además lo vamos a hacer de una forma práctica porque vamos a conversar. Hoy tenemos a dos invitados muy especiales para poder hablar de todas las narrativas que nos contamos. Os voy a presentar primero a Belén Torregrosa. Bienvenida, Belén. Muchas gracias. Belén es filóloga alemana y además socia fundadora de La Vidita, que os invito a todos, si no lo conocéis ya, a buscarlo y a chequearlo porque os va a encantar el proyecto, es muy, muy interesante. Y también tenemos a Dani de la Cámara, que es humorista, es monologuista y además es personal trainer en técnicas de humor. Bueno, el mejor personal trainer del humor. Lo de personal trainer es que es difícil, ¿no? Como me has dicho tú, ¿cómo te presentas? Pero ahora es de las cosas que más me gusta hacer y que estoy haciendo, sobre todo después de la pandemia, que es los cómicos sabemos lo bueno, lo dijo Freud, que es la mejor herramienta que tiene el ser humano para lidiar con las adversidades. El Dalai Lama dice, cuando has aprendido a tomarte con un problema, has empezado a superarlo. Y los cómicos lo hacemos desde pequeños, porque tenemos una cabeza muy complicada o una infancia muy complicada, o la suma de las dos. Las dos cosas. Pues bienvenido Muchas gracias. Y también deseando escuchar todo lo que nos vas a compartir. Y tengo millones de preguntas para vosotros, sinceramente, me apetece un montón conversar. Y quiero compartir con vosotros una inquietud que tengo sobre las narrativas que nos contamos, ¿no? Cuando conversamos, tengo la sensación de que tenemos muchos boicoteadores en la cabeza. En ese sentido, ¿qué sensaciones, opiniones o reflexiones tenéis sobre esas narrativas que nos contamos? Si son de ayuda, si nos pueden limitar, no sé. Vale, yo pido que por favor hable Belén primero, que es filóloga y nos va a ganar a encima todos alemana, en el o sea, tema. no cualquier filólogo, porque filólogos hay muchos, pero alemán, ahí es donde se ve. Entonces yo pido por si luego tengo que copiar o Paso algo, palabra. pido el comodín, entonces se lo paso. Es bastante bonito que la literatura y el humor estén sentadas a la misma mesa para conversar con toda esta idea de pasar y ser, ¿no? Y yo supongo que una buena conversación te permite pasar y ser, ¿no? Como más allá de los hilos de los que todos tiramos, porque de otra manera creo que si no es difícil vivir, ¿no? Sin encontrar un hilo conductor del que tirar. Supongo que una conversación es el tejemaneje. O sea, hemos venido a tejer, no tanto solamente tirar de mi hilo, sino ese tapiz que muchas veces puedes hacer gracias a gente que trae su otro color, ¿no? Así por ponerle la metáfora a la conversación. Quizá lo más curioso de conversar es que hoy a veces nos interesa sobre todo nuestro hilo y tirar de nuestro hilo, ¿no? Y no sé cuánto espacio tenemos para intentar descubrir algo o para esa apertura de la conversación que te lleva a un lugar que no puedes controlar o que no quieres controlar, ¿no? Y ahí creo que el humor juega un papel fundamental. Yo creo que juega un papel fundamental para estar sano. Porque tú decías ahí, estos boicoteadores, tal, no sé cuántos. Así funciona el cerebro humano y el 80% de lo que, esto lo dice la neurociencia, no yo, es que cuando doy un dato de los cómicos, la gente no nos dice, toma en verás, serio. a ver si va a ser un chiste, una broma, y la gente, nos pasa con mis amigos me dicen, que tú no cuentas, que eres un inmaduro, Peter Pan, lo que yo les digo, bota, bota y en tu culo explota, ¿vale? No, pero está demostrado que el 80% de lo que pensamos es negativo. Eso ha dicho la neurociencia. Si pasas del 85-90, te empiezas a meter en una depresión. Entonces, creo que lo más importante de todas las conversaciones, es la que tienes contigo mismo. Y yo aquí, como cómico, desde mi perspectiva, creo que si no hay humor,
contigo mismo en esas conversaciones, pasaría lo mismo que con una conversación exterior, ¿no? Cuando tú estás con tu pareja o con un jefe y no hay humor, para mí ese humor se convierte en como la piel. Si no hay humor, cualquier roce hace saltar. Hay personas que dicen, no, yo conozco a esta persona desde hace 8 años. Sí, pero si no puedes gastar una broma, si cualquier cosa puede ser motivo de discusión, entonces no la conoces tanto. Entonces, eso que pasa afuera, adentro pasa igual. Si hay algo aquí dentro como, es que os he hecho esto mal, y te lo tomas muy en serio, le estás dando una fuerza que desde luego te puede tirar abajo. Y eso me encanta porque me has recordado, hay una escritora de mis favoritas, Carmen Martín Gaite, que en uno de sus libritos sobre cómo contar algo bien, tiene un capítulo que se llama El interlocutor soñado. Y es que me encanta, ella dice que todos buscamos como el interlocutor soñado, ¿no? Alguien que esté como a la altura de, ¿sabes? Cuando alguien te las pilla y sientes que conecta y creo que es una maravilla cuando encuentras esos interlocutores soñados. Y ella dice precisamente lo mismo que Dani, ¿no? Que el primer interlocutor soñado deberíamos ser siempre nosotros mismos, porque, y ella dice literal, no deberíamos arrojarle nunca nada a nadie sin antes haber intentado contárnoslo a nosotros para que tenga sentido, ¿no? Otra inquietud que me viene a la cabeza es sobre la definición de conversación. El otro día estaba leyendo, ya no me acuerdo ni el qué, pero recuerdo como que ponía todas las acepciones de conversación, ¿no? Y de dónde puede venir la palabra y cosas muy curiosas, pero me llamó una la atención que decía como que provenía del latín y que su significado inicial era algo así como vivir con el otro, que me encantó, porque digo, qué cosa más bonita, ¿no? Entender la conversación como un espacio de convivencia y relacional. Porque al final, claro, para conversar, ¿no? Es como que te tienes que dar y tienes que saber recibir también. Me encantaría preguntaros si tenéis definición de conversación, qué es para vosotros, no sé. Para mí lo es... Que empiece Belén. Pues mira, me encanta pensar que como filóloga en realidad no me gustaría definir la conversación. Como cuando estabas hablando hace un momento, la primera palabra que se me vino a la mente fue que una conversación es un baile. Pero es verdad que me cuesta un poco pensar en definir cosas que realmente son profundamente humanas y que hemos hecho desde un instinto que no ha requerido de un marco teórico. Para algunas cosas, a mí el marco teórico me reveló profundamente, ¿no? Y creo que conversar y definir conversar quizás sería una de ellas, aunque si piensas en bailar, realmente hay una parte de disposición, hay una parte de coordinación, hay una parte de escuchar al otro, de encontrar el ritmo, de acompasarse. Y también es verdad que uno, bueno, a no ser que hagas danza contemporánea, que está chulísima, la verdad, hay una parte también de improvisación. Lo estaba pensando ahora con el tema de la danza contemporánea, pero uno como que se predispone a bailar, ¿no? Tú piensas en la bachata o piensas en estos momentos en los que hay una parte de ti que sabe que va a bailar, ¿no? Entonces, quizá también a la hora de conversar te predispones a conversar. Y por eso a veces cuando tienes esta predisposición, lo contrario es tienes un montón de prisa y no me líes, que no tengo tiempo para conversar. Es muy curioso, voy a coger, qué bien que haya empezado Belén, porque voy a coger lo del baile. Es curioso, los monologuistas, fíjate, nosotros se cree la gente que hacemos un monólogo, pero en realidad es un diálogo, es una conversación constante con el público. Tienes que estar escuchando, que yo creo que es lo mejor de las conversaciones, que también lo ha dicho Belén, hay que escuchar mucho. Y nosotros, aunque somos monologuistas, no somos cassettes, que sería soltar tu rollo, no. Bailamos con el público. De momento vemos cómo es nuestra pareja, ¿no? A veces tienes público súper joven, otras veces súper mayor. Tienes que estar viendo todo el rato. Es un baile, sí, sí. Como van, hay veces que hablas muy rápido y los pierdes, entonces hay que hablar más despacio. Entonces yo creo que esto es transportable para cualquier conversación, yo creo que es escuchar mucho al otro.
escuchar mucho, mucho al otro. Y si la conversación está siendo dañina, por decirlo de alguna manera, pues es mejor, yo creo, que callarse. Y fíjate que traes este punto que seguramente tiene mucho que ver con algo que hoy no se identifica con la comunicación a veces, que es escuchar y no necesariamente decir nada. Uno piensa en conversación y rápidamente estamos pensando en contar algo, ¿no? Y contarlo bien y qué buen comunicador o qué buena comunicadora. Pero me encanta que Dani traiga el punto de la escucha, porque en el fondo a veces anhelo que baje el ruido, ¿no? Y que también nos podamos escuchar un poco más y mejor tal vez, ¿no? Empezando por uno mismo, supongo, pero también en la conversación. De hecho, al final, meditar precisamente está para eso, para escucharte. Es muy gracioso porque para mí uno de los puntos más fuertes para entrenar a la gente el humor es meditar. Meditar, porque el peor enemigo de tu humor son esas voces, precisamente. Entonces es muy curioso que la gente dice: "Ay, es que yo no puedo dejar la mente en blanco". Obviamente no va a nada de dejar la mente en blanco. Va justamente de lo que acaba de decir Belén, como el hilo, que es escuchar, ver lo que hay sin tratar de modificarlo. Para eso es una escucha, yo creo que perfecta, no tratar de convencer al otro, que esto lo hacemos mucho fuera, convencer, mi punto de vista, imponer. Meditar es pararte, no tratar de imponer nada contigo mismo y escuchar qué pasa ahí dentro, sin modificarlo. Y si haces eso, se empieza a modificar. Es curioso. Y se vuelve una conversación creativa, porque al final también hay esa parte de la creatividad de hacer lo que puedes con lo que tienes, donde estás, y no estar en ese punto donde, esto debería ser de otra manera para que funcione, esto no va a suceder porque no estamos en este sitio, bueno, todas esas voces de las que tú hablabas antes, ¿no? Entonces, cuando la disposición es creativa también, que tengo la intuición. No sé, yo no tenía mucha relación con el mundo del humor, o no me había parado a reflexionar sobre ello también hasta nuestra conversación y haberme acercado más al trabajo de Dani, también un poco a pensar sobre el humor. Y una cosa que me da cuenta es que el humor y la poesía tienen en común que los dos guardan distancia. A ver, Los ¿qué es eso de la distancia? Cuéntame Sí, qué sí, es. como que te alejas de la realidad, tomas la suficiente distancia como para no ser literal. No, ¿sabes? Como para poder verla desde una perspectiva que te abra la puerta a otro lugar. Y eso lo tienen en común el humor y la poesía. Y me di cuenta antes de ayer. Yo creo que los poetas se pueden tirar años, ¿no? Para hacer una poesía, para casi midan cada palabra, ¿no? Entiendo, no he hecho poesía, pero en los monólogos es parecido. Luego es verdad que podemos improvisar, pero nos tiramos horas, horas, horas y horas y horas comprimiendo. Y es curioso que a veces tú dices algo que crees que es gracioso, ¿vale? Y eso tiene 25 palabras, ¿ok? Lo que has escrito. Y no funciona. Y tienes que, ay, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Y entonces vas, casi es como un juego, ¿sabes? Vas quitando palabras, ¿cómo puedo decirlo con menos palabras? ¿Cómo puedo dejar menos palabras? Casi va a la esencia, a la esencia. Y ahí sí que funciona. O necesita musicalidad, lo mismo que la poesía. A veces es una cuestión de ritmo, de palabras, de hacer. Es realmente un poco. Nunca lo había contado, yo creo que a la gente esto no le importa. A un periodista le preguntó a Seinfeld, que es uno de los cómicos más grandes que hay en Estados Unidos, le dice: ¿cuánto tardas en hacer un monólogo de 5 minutos? Y Seinfeld le dijo: ¿y a ti qué te importa? Estamos locos, tiramos horas, 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 horas y horas en que eso cuadre, pero le voy a poner esto a mi madre para que vea que lo que hago también es serio y es bueno. Y, joder, porque mi madre, que sea Mamá, hago monologuista, no la poesía. terminé de Bueno, convencer, pero no oye, te, no te mamá, vaya- soy poeta. no te vayas a creer que en mi familia tienen muy claro a qué me dedico, ¿eh? O sea, al final, sí. Y fíjate, el otro punto que es que realmente me parece interesante porque aplica a la conversación es eh, alguien como Dani, o el humor en general, va mucho de observar.
para encontrar, bueno, esta es mi elucubración, ¿no? Bueno, Pero, si no observas es que no tienes nada. claro, Necesitas material. observar y sufrir, porque si no observas y no sufres, entonces, ¿qué cuentas? Aplicándolo a la conversación, la buena conversación es la que también de alguna forma no es autorreferencial. No sé si alguna vez habéis vivido este momento de da igual qué tema sale, que lo llevamos a nuestra, ¿no? Uno toma el hilo y entonces vuelve a contar su película, ¿no? La diferencia es que el humor y la poesía se interesan especialmente también por esa ventana a lo otro, que luego obviamente es como un boomerang y vuelve a ti, pero en el fondo es como tener la certeza o el interés en vivir de cara a una ventana y poder verlo todo pasar, ¿no? Y ahí es donde de pronto encuentras ese interés de todo lo que pasa y que de alguna forma tú puedes ser partícipe. Y eso en una conversación enriquece un montón, porque es cuando despiertas la curiosidad hacia el otro y la pregunta y la escucha genuina, no tanto para ver cómo lo encajas en tu mundo, sino cómo te abres al mundo de la otra persona, supongo. Estaba pensando que no sé si tenéis la misma sensación. O sea, noto como que no sabemos conversar, que hacemos muchos monólogos en el sentido de, ¿no?, mi hilo y mi historia, así en esa escucha del público que decías. Y no sé por qué sucede y si hay algo que pudiésemos recomendar de si hiciéramos esto, quizá la conversación tendría más posibilidad. Que igual no tienes la misma sensación de decir, pues yo creo que conversamos muy bien, ¿no? Pero en nuestra sociedad creo que falta mucha conversación, como la Y estamos además se está describiendo. perdiendo, porque ahora yo el otro día nos estamos comunicando por WhatsApp y esa es la realidad. Yo el otro día estaba con un amigo que me estaba mandando como 12, 14 mensajes de WhatsApp y yo estaba respondiendo para ver cómo quedábamos a comer. Y yo hubo un momento que le dijo, tío, soy tu amigo, llámame, ¿qué te va a pasar? Llámame. Entonces, es ridículo. El otro día, lo bueno de que todo lo malo que te pasa lo incluyes en el humor. Me llega un mensaje, tú fíjate a dónde hemos llegado, que seguro que os ha pasado, Belén. Una nota de voz, porque ya la gente ya ni escribe en el WhatsApp. Es que encima te graba una nota de voz. Formato podcast, un mini podcast. Pues me llega, y no es broma, uno, y seguro que os ha pasado, de 4 minutos 37 segundos. 4 minutos 37 segundos. Y le mandé un mensaje, muy pocos segundos, diciéndole, soy español. ¿Qué te hace pensar que voy a estar 4 minutos 37 segundos escuchándote sin interrumpirte? Que eso es lo que me pide el cuerpo, es lo que nos pide el decir, el no estar de acuerdo, el que haya también. Porque si también no es un baile, pero también tiene que haber algo también de boxeo, ¿no? También pim, pim, porque si no al final es muy aburrido, ¿no? Yo a veces cuando la gente es muy solemne, yo odio estar en conversaciones muy solemnes porque la solemnidad, la seriedad es también una energía y te atrapa y te quedas. Entonces, cuando dices conversamos poco, mi teoría también es ¿qué podríamos hacer? Pues hacerlas más divertidas, ser menos solemnes, tener la confianza de meter la pata, de no perder algo que hacíamos de niños, que era maravilloso, que si tú metías la pata y alguien te iba a pegar, le decías, ¡lo retiro! ¡Lo retiro! Y estabas inmunizado. Ahora mismo que los cómicos tenemos que medir todo, ay, a ver si esto va a sentar mal, a ver si esto tal, no sé qué. Pues oye, las palabras, en teoría, no hay que confundir que son disparos. No estamos pegando a nadie. No estamos pegando a nadie. Al revés, yo creo que si te molesta algo que te están diciendo es algo que tienes que trabajar tú. Te estamos poniendo el dedo en algo que estaría bien que trabajes. Yo cuando... no me quiero enrollar mucho que soy monologuista, pero te pongo un ejemplo. Me ha venido un ejemplo de esto. Me hicieron un poco bullying, ¿vale? Cuando yo era pequeño. El humor ayudó mucho. Y no me quiero enrollar, pero os voy a contar una. Tendría muchas anécdotas, ¿no? Pero mi padre murió cuando yo tenía 6 años. Entonces, durante toda la EGB, sí, yo hice la EGB, sé que parece que no, Yo también, tranquilo. hice la EGB. Entonces, tuve muy pocas cosas de... El humor me salvó de bullying, pero cuando él me quería tocar los huevos, me decía, mira, el huerfanito, porque era el único que no. El huerfanito, ¿no? Y entonces, claro, tú puedes tomar eso muy mal.
por supuesto que eso me dolió. Pero lo que hizo esa persona con esas palabras es, hostia, tengo aquí algo que no está trabajado, oye, mi padre ha muerto, todavía me duele. Y ese dolor lo que te hace, no lo sabía entonces, pero precisamente eso es la comedia, transformar la mierda en abono. Entonces me acuerdo que lo que hacía a la gente que me decía eso, salía y entonces decía, le veía con el bocadillo, ¿no? En el recreo y decía, ¡ay, un poco de bocadillo para el huerfanito! ¡Dale al huerfanito! ¿Sabes? Te hacían bullying hasta los profesores. Un día que era el Día del Padre y que había que hacer esos regalos del Día del Padre, la profesora dijo, bueno, vamos a hacer esto este año tal, no sé qué. Y dice, bueno, de la cámara, usted, nos llamaba usted no necesita hacerlo, tal. Y toda la clase se rió, ¿sabes? Entonces estuve herido ahí un rato, pero cuando bajé al recreo hice como la que vendía porras en el patio. Vendo trabajo de preentología, se llamaba preentología. Vendo trabajo baratito, trabajo de preentología, tal. Y vi que la gente se reía. Y una cosa que hubiera sido una mierda, que me lo hubiera metido para adentro, el humor hizo que pudiera ser digerible y encima que esto me dio como algo, o sea, no te voy a decir como si fuera el delegado de la clase, pero, ¿vale? Entonces yo creo que en las conversaciones, por favor, relajémoslas para que haya conversaciones, que se pueda meter la pata y no nos pongamos solemnes, porque al final son un coñazo. Cuando empiezas, no sé qué, yo les veo y digo, "Ala, a lo vuestro, ¿sabes?" Yo tengo Perdón, ¿eh? que sumarle a eso que decía él, y además que hablaba de familia, y bueno, también gracias por compartir esa parte de tu historia. Estaría bien volver a cocinar. Yo creo que la mesa y la comida es probablemente uno de los sitios de las mejores conversaciones. Nosotros en La Vita no somos solemnes, pero es verdad que la literatura tiene esta cosa como bastante sublime y hay una parte, yo te estaba escuchando y pensaba, dónde está la barrera? ¿No? Porque es cierto que tú te refieres a esa parte de nos hemos tomado tan en serio que ya ni siquiera podemos disfrutar de lo que no sabemos, ¿no? Como en el cuento de los hermanos Grimm, que el rey va desnudo, ¿no? Y de pronto solo una niña pequeña se atreve a decir el rey va en bolas, ¿no? Porque estamos en parte quizá, y esto es la pantalla tal vez, demasiado cerca. De verdad, estamos demasiado cerca y lo que pasa también cuando tú te sientas a una mesa o estás en un bar o estás sin esa pantalla es que por un momento no todo es tan literal, ni es tan de frente, ni es tan inmediato. Sería guay volver a ciertos rituales. Porque esos son los momentos también en los que tú sales un poco de tu día y te sientas a una mesa o te sientas, o yo no sé muy bien, cada persona tiene los suyos y me parece increíble también no sublimar todo eso, ¿no? Tú antes hablabas de cómo se entrena el humor y yo me acordaba de un psicólogo que me encanta, Stephen Gilligan, que otro maestro suyo a la gente que quería aprender a meditar en Nueva York le llevaba o sea, pleno centro de Manhattan, cruce de semáforos, bullicio de gente, hora punta, ruido enorme, y les decía, ustedes quieren aprender a meditar, es aquí, clávense en esta esquina y apréndanlo con todo esto, ¿no? Entonces, algunas cosas muy bonitas del ser humano también las hemos vuelto como súper especiales y no tienen por qué. Se trata de volver a tener esos ratos en los que paras un poco la prisa del día a día y por un momento te reconectas, ¿no? Con quien tú eres y quizá de ahí sale el mejor humor. Es esa gente que está conectada y entonces es la contestación ocurrente, es la... Sí hay algo con estar presente, me parece. Bueno, es que el humor, y esto le pasa a todo el mundo, hay que estar súper presente, porque si tardas 2 segundos, en 2 segundos, decir algo, ay, quiero decir esto, y tardas 2 segundos, ya ha pasado, ya no es el tiempo. Ya, ya El sí. tiempo es instantáneo. Y es una cosa del humor, es que es así. 3 segundos, 5 llegas tarde. Ya no tiene gracia. Estaba pensando, escuchándoos a los dos, cuál sería el punto de encuentro, ¿no? En esa concepción de la conversación y me ha venido a la cabeza la importancia de saber leer el contexto, porque
O sea, yo tengo las dos sensaciones, ¿no? Hay veces que he tenido sensaciones en conversaciones de, o sea, por favor, relajémonos, ¿no? O sea, como vamos a poder hablar tranquilamente. Y otras veces en las que todo lo contrario, es decir, alguien se puede tomar un poquito en serio la conversación, ¿no? Como, y me parece interesante esa parte de leer el contexto, ¿no? De cuándo suma la rapidez de la conversación, el poder decir casi sin pensar muchas cosas y ser espontáneos, o cuando incluso echarnos unas risas rápidas, donde no es una necesidad el profundizar en algo o se pueden quedar conceptos en el aire, y cuando sí se echa de menos el que la conversación tenga una seriedad en el sentido de profundidad del contenido, no Y, seriedad. y productivo, ¿no te parece? Porque ahora pensando también en organizaciones y en todo el trabajo que hacéis desde posliderazgo, hay un tema también de la cantidad de reuniones y conversaciones absolutamente, mm, o sea, que no son creativas en ese sentido y sería interesante intentar darle una vuelta a cómo podríamos llegar a tener conversaciones de verdad más productivas en ese sentido y más creativas, y quizá hay una parte que tiene que ver con tener ese espacio personal de pensamiento, porque entonces vas a la reunión con un punto de vista. Me gusta mucho eso de tener un punto de vista, porque también es otra de las cosas que a veces echo de menos, ¿no? Que parece como que repetimos cosas que oímos o esa superficialidad, en lugar de currarte tu punto de vista, ¿no? Ese diagnóstico de la realidad del que hablabas antes, para poner, sumar en la conversación, ¿no? Al final solo tienes tres cosas, tienes tres armas solo. Y los monolistas lo sabemos porque es lo que hacemos. Solo tienes tres, el mensaje, el qué, ¿vale? Que eso, la inteligencia artificial es muy fácil que te gane. ¿Dónde les vamos a ganar? En el cómo. En el cómo dices eso, que es más importante. Y la tercera que tienes es la conexión con la gente. Si tienes muy buen cómo y buen qué, pero no haces conexión con la gente, como cuando hablas con el móvil, ¿vale? Entonces, el humor, si tú te pones muy cerebral, nos ponemos así, muy solemnes, tal, no sé qué, estás hablando de mente a mente. Y yo he visto discursos muy buenos que no llegan. No llegan. Aparte, la gente te va a reaccionar con la cabeza. Si tú hablas desde la cabeza, te va a reaccionar con la cabeza. Y todo el mundo es distinto. Y te va a decir, es que esto no, es que esto no. Pero si tú hablas desde el corazón, es un lenguaje universal. A veces parece que en las reuniones o en las empresas la gente en general vive y trabaja de cuello para arriba, ¿no? Como si fuéramos cerebros andantes con marcos mentales y lo que decía Dani ahora, cerebelo a cerebelo teniendo una conversación. Y realmente tenemos un cuerpo, o sea, tenemos un cerebro así de pequeño en un cuerpo así de grande por una razón. Y la comunicación es energía. Y uno de los principales retos ahora mismo es que estamos todos muy cansados. Entonces, para mí también una pregunta súper interesante sería cómo abrir más espacios a hacerlo imprescindible y no saturar de más cuando no es necesario. De verdad creo que hay un reto precioso en preguntarse cómo hago para no aumentar el ruido a mi alrededor. Y él hablaba de este tema del humor y del juego, y es verdad que o sea, este es el gran reto ahora con las reuniones online también, que cuando nosotros tres estamos aquí físicamente y yo ahora veo a Dani hacer todo eso, yo puedo sentir a Dani, yo puedo sentir su lenguaje corporal, su energía, desde dónde lo hace, todo eso en una pantalla. Hay mucho que se pierde por el camino, ¿no? Y entonces tenemos también esas preguntas sobre cómo lo vamos a reformular, y el juego nos podría ayudar un montón para llegar a lugares que de verdad sean, que nos ayuden a avanzar, ¿no? Porque Ha sacado un tema que me parece muy interesante, que es cómo suma todos los avisos que me puede dar mi cuerpo, ¿no? Si voy a hablar y me pongo nerviosa, cómo antes me avisa el cuerpo que la cabeza, incluso el calor o dónde sientes los nervios, o sea, y creo que estamos tan desconectados, decías, ¿no? Que a veces no leemos bien nuestro cuerpo, no sabemos escucharlo, o hablamos sin tener en cuenta que también el cuerpo está hablando y presta atención, ¿no? Nos hemos tomado muy en serio, es una prueba eso que nos tomamos muy en serio nosotros mismos, que la cabeza es la que es maravillosa, la mente, pero ha hecho un golpe de estado dentro.
y la mente sería buenísima para tenerla al lado del coche, ¿sabes? Que te dijera, uy, mira, esta calle, mira, ahora por aquí. Vale, pero no para llevar el volante. Entonces el problema es que si tú empiezas a tener en el cuerpo calor, nervios, la mente quiere quitarla, quiere encontrar una solución. ¡Ah, cómo quito esto! ¡Va, va, hostis, ahora verás! Y entonces la gente, si te tomas muy en serio esa voz, toda la solución que te dé va a ser para complicarlo. Entonces creo que otra vez el humor salva ahí. Yo le digo a personas que se ponen muy nerviosas, pero para bloquearse. Digo, todo lo que te está diciendo tu mente no puedes evitar que venga, pero que te lo diga en mexicano. Entonces la gente es muy graciosa, me dice, hostia, la voy a cagar, verás, me voy a quedar en blanco, tal, y se deshueva. Pero puedes decir, joder, no me pasa, qué importantes sois, que habéis notado que tiemblo. Nunca me ha pasado, pero sois vosotros que sois súper importantes. El de la primera fila, ¿tienes móvil? Sí, por favor, tú no lo apagues. Si ves que me da un jamacuco, ¿vale? Por favor, llama al 112 ya, ¿vale? Entonces lo que estás haciendo es aprovechando una cosa, ¿vale? A tu favor, la gente empatiza contigo porque dice, bueno, a mí también me puede pasar eso. Hay algo hay algo en esa seriedad que también tiene que ver con la historia que nos hemos contado, ¿no? Tantas veces habíamos identificado que comunicar es impresionar, ¿no? Como en el caso de hacer una presentación, es esta cosa de qué traes de original y cuál es el punto de vista y lo nuevo, ¿no? Como, ¿cómo me vas a impresionar? Cuando lo precioso es que en la etimología de la palabra comunicar está común, que es crear un espacio donde estar con alguien más, ¿no? Bailar, decíamos antes al conversar. Y mm, a nosotros nos interesa y nos ha interesado mucho retar, por ejemplo, la narrativa de la creatividad y también apelar a algo más que la fuerza del individuo. O sea, hay personas que de verdad se ponen nerviosas al hacer una presentación. Yo desearía que la educación cambie para transformar el relato que nos hemos contado sobre los talentos y entender que el problema es que habíamos puesto mucho peso en el talento individual y en el relato de si quieres puedes, si te esfuerzas vas a llegar, tú tienes que ser capaz, ¿no? Cuando en realidad está súper demostrado y es un tema que nos ha interesado mucho y es que es fascinante, ¿no? Pero el ecosistema del que formas parte, tu entorno, tu familia, tus amigos, el barrio donde vives, ejerce un poder mucho más grande sobre quién eres que tú mismo, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si también, o sea, yo entiendo que alguien se pone muy nervioso porque al otro lado también hay alguien quizá con una mirada excesivamente crítica? Entonces, lo que asistimos es también a un cambio de chip muy grande que yo creo que en la gente joven se ve, que tienen una mirada también más empática y personas adultas que también hemos dicho basta y que queremos empezar a trabajar para intentar crear espacios seguros y no tanto impresionar, sino abrir un espacio para que entre todos lo podamos crear de manera compartida, ¿no? Pero claramente estamos en un ya no, todo eso que antes, pero todavía no. Y entonces habitamos la página en blanco de lo que está por reimaginar. Qué bonito. Mi última pregunta para vosotros, para cerrar además con un mensaje para nuestros oyentes. ¿Qué aprendizaje diríais que sacáis desde vuestras diferentes disciplinas, ¿no? Estaba pensando en La Vidita, que soy como además mega fan de La Vidita. ¿Qué aprendizaje te llevas para poder compartirlo en relación a la importancia de la comunicación o de las conversaciones, ¿no? Pero de la comunicación en el mundo de la organización para hacerlo llegar? Quizá lo que aprendimos por el camino es que el sentido no siempre se encuentra, también se puede crear. Y esto conecta mucho con todo lo que Dani ha contado aquí del juego, de la no solemnidad, al mismo tiempo que es una cosa muy seria, es que es muy interesante, ¿no? Todos esos opuestos, pero tantas veces pensamos que vamos a llegar un día, ¿no? Y que encontraremos el sentido de las organizaciones, del futuro del trabajo, de la inteligencia artificial. La literatura lo que nos ha enseñado es que el sentido también se puede crear y que si tú le apuestas a un punto de vista porque lo quieres proyectar,
existe el camino y si no, lo creamos, ¿no? Y esto no solo me llena de esperanza, también lo hace todo más divertido. Porque o sea, el cielo es el límite, ¿no? Es como si no lo encontramos el sentido, no pasa nada, lo vamos a crear. Bonito. Y desde tu disciplina, Yo creo que mi disciplina, y creo que ahora es más necesario que nunca, es no pelearte con la realidad, no pelearte y ver que hay material. Material nosotros llamamos a escribir, ¿no? O sea, ahí hay material. Algo te duele, hay material. Entonces, en el humor yo creo que esto es genial porque vivimos ahora en un mundo que nadie sabe nada, nadie sabe lo que puede pasar. Entonces, creo que ante eso el humor es maravilloso entrenarlo porque, o sea, digamos que lo que pasa, lo que no me gusta, todo esto no está en juego, esto ya está, es la vida está llena de problemas, la vamos a palmar, menos Jordi Hurtado, que igual ahí no pongo la mano en el fuego, pero los demás no sabemos qué puede pasar. El humor no puede quitar todo eso, pero el humor sí que puede decir con qué energía quieres vivir esto, cómo quieres vivir esto. Y solo hay dos: envenenado, o sea, de mal humor, ¿por qué? ¿Por qué tal? ¿Por qué no sé cuál? No sé qué. O decir, wow, voy a vivirlo con buena energía, voy a vivirlo de buen humor. Para hacerlo de envenenado no hay que hacer nada, sale solo el ser humano. No hay que hacer nada, no hay que ahí está. entrenar, se entrena solo. Para el otro sí que hay que entrenar, porque la entrada, para poder hacerlo, la entrada es como tienes que decir: qué bien que ha pasado esto, qué bien, qué bien. Ahora veo cómo hacemos el salto, es muy creativo, qué bien, qué bien. Pero si no, no te puedes tomar con humor. O envenenado toda la vida, o qué bien, y empezar a jugar con eso. Y si mi padre me está viendo desde donde sea, dirá: gracias, hijo, gracias. No es una falta de respeto lo que estás haciendo, al revés. Es una faena que yo me haya muerto con 33 años. Ese es un putadón muy gordo, pero no hubiera podido soportar otro putadón más, que es ver que destrozó la vida a mi hijo y que está siempre lamentándose, tal. Verte reír, verte disfrutar, verte que te puedes de reír hasta, joder, que, ¿ves? Mi padre murió con 33 años y dejó 4 hijos, y yo soy el mayor de 6, ¿eh? Y a mí me gusta decir, joder, no perdiste el tiempo, ¿eh? Hostias, estuviste poco, pero lo aprovechaste. No, poderte reír hasta de cualquier cosa. Esto es un superpoder. No sé si visteis Matrix, cuando el protagonista Neo, que le han dicho, me encantaba lo que decía Belén, porque es que es así, lo que nos han contado, a Neo le decían: si ves uno malo, huye, nadie ha podido sobrevivir. Y la película cambia cuando Neo se para delante del malo y no solamente no huye, sino que le hace. Esto es lo que puede hacer el humor ante cualquier cosa. Puedo morir, puedo tener enfermedades, puede morir gente que quiero mucho, me pueden echar del trabajo, puede pasar lo que sea, gente envenenada con la política, con no sé qué, pero si me lo tomo con humor, ojo, estoy de pie, no me vas a tumbar. Me he puesto muy Sí, solemne. es como, mira, el cierre perfecto. Os agradezco infinito la conversación y estar aquí y hablar de la conversación y del poder de la conversación, que es muy interesante escucharos. Así que muchísimas gracias y también muchas gracias a todos los que nos estáis escuchando. Espero que os hayáis llevado muchas ideas. Yo me llevo a revisitar mis relatos para saber cuál es toda mi conversación interna y que eso me ayude a crear conversaciones más ricas. Así que Y muchas gracias a revisitarlos todos. con humor, ¿eh? Y con humor, Comprométete efectivamente. eso también. Muchas gracias y hasta el próximo episodio.